Buen día, Hola, buen día. Buenos días. ¿qué tal? ¿Todo bien? Justo, Gonza, ¿todo Para bien? todos, comenzamos en unos minutitos. Vamos a esperar que vaya ingresando la gente y damos comienzo a la actividad. Buenos días, de Glorify Limitada.
Bueno, buenos días para todos nuevamente. Mi nombre es Ana Laura Fernández, estoy acá junto con Carla Sendic. Ambas integramos lo que es el Departamento de Estudios Económicos de la Cámara. En nombre de la Cámara le damos el muy buenos días para todos. Y bueno, y agradecerles por sumarse a este taller que titulamos Ciencia de Datos para las Pymes. Y bueno, un poquito que nos motivó a coordinar este taller, bueno, justamente, ¿no? La importancia que hoy los datos tienen para las empresas, hoy con foco en las pymes, pensando en el proceso de decisiones de las empresas, en un proceso de decisiones de forma más eficiente, ¿sí? Basado justamente en la información que se genera en el negocio, ¿sí? No quedarnos solamente con el dato, qué pasó, por qué pasó, sino ir hacia una segunda fase, ¿sí? dar un paso más allá de esto y decir, bueno, por qué pasó esto y hacer predicciones respecto a lo que sucedió y a partir de eso también evitar este tipo de situaciones y también iniciar procesos de mejora dentro de las empresas. Entonces, un poco, bueno, el objetivo de este taller es justamente juntarnos con los expertos en estos temas. En ese sentido, hoy en la mañana van a estar realizando la presentación el máster en Ciencia de Datos, es Gonzalo Pérez, así como el ingeniero Justo Miranda, quien es ingeniero en sistemas con especialización en sistemas complejos. Ambos son fundadores de Inteligentia Health, una empresa dedicada al análisis profundo de datos en organizaciones de la salud, la cual tuvo su comienzo en un concurso de soluciones innovadoras basadas en la inteligencia artificial
un concurso organizado por la ANI y el BID, y bueno, y este año justamente ambos están dando lanzamiento a lo que es la plataforma Complexus Pro, que bueno, justamente no es una herramienta que fue creada por ellos, orientada a facilitar el uso de las ciencias de datos en las MIPYMES, ¿no? Muchas veces nos pasa, y nosotros que trabajamos aquí todos los días desde la Cámara con las MIPYMES, con las empresas, las barreras que tienen en particular las micro, las pequeñas empresas, en términos, bueno, de capacitación, de conocer las herramientas disponibles, cuál es la tecnología disponible que hay para, bueno, ser utilizada en las empresas y para llevar adelante procesos económicos más eficientes, negocios más competitivos. Entonces, bueno, es importante hoy conocer qué es la ciencia de datos, cómo podemos aplicarla en nuestras empresas y, bueno, qué es lo que hay disponible para justamente iniciar este proceso de análisis de la información dentro de la empresa y utilizarlo para mejorar nuestros negocios. Bueno, les dejo la palabra con Gonzalo y Justo. Un último punto de organización nomás, vamos a mantener los micrófonos silenciados. Luego de que los especialistas terminen la presentación, abrimos el espacio de preguntas e intercambios. También es importante que sepan que la actividad está siendo grabada, con lo cual luego va a ser enviado el link para aquellos que quizás no puedan permanecer toda la hora que vamos a tener este taller. Con lo cual, bueno, quedamos a las órdenes y bueno, damos paso a Justo y a Gonzalo para que nos cuenten bien en detalle de qué se trata esto de ciencia de datos. Bueno, buenos días. Es un gusto para nosotros estar aquí. Les agradecemos mucho la presencia, la participación en este evento y especialmente también a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay por la excelente organización que nos permite interactuar con ustedes. El tema que nos convoca es ciencia de datos para las pymes. Entonces vamos a comenzar contándoles un poquito qué es la ciencia de datos, cuáles son sus aplicaciones, y después les vamos a contar cuál es nuestro enfoque sobre la manera más eficiente de incorporarlo en las pymes. Bien, entonces arrancamos con ¿qué se entiende por ciencia de datos? Miren, la ciencia de datos es un enfoque relativamente novedoso, un enfoque científico, que se propone extraer la mayor cantidad de información y conocimiento posible de los datos. ¿Tá? Cuando ese enfoque se aplica a las empresas, lo que buscamos es el mayor valor posible. O sea, en definitiva, en las empresas lo que buscamos es extraer el mayor valor posible de los datos. Bien, ahora, ustedes dirán, bueno, esto es algo viejo porque existe inteligencia de negocios, tablero de mandos, indicadores clave de performance. ¿Qué es lo novedoso en la ciencia de datos? Bueno, entonces, en primer lugar, la ciencia de datos consiste en una combinación de técnicas, utiliza algunas técnicas de tipo, digamos, matemático, lógico, pero también herramientas informáticas. Además de esas técnicas, también utiliza un conjunto de metodologías novedosas, ¿verdad?, que cambian un poco el punto de vista con la que se miran esos datos. Y por último, requiere conocimientos específicos del objeto estudiado. Digamos, si aplicáramos ciencia de datos a problemas sociales, deberíamos contar con la participación de sociólogos y economistas especializados en esos temas. Si estamos aplicando ciencia de datos en una empresa, necesitamos el conocimiento específico concreto de cómo se mueve esa empresa, cuáles son sus procedimientos, cuáles son sus políticas, etc. ¿Está? Bueno, muy bien. Ahora, esto es demasiado general. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué diferencia tiene esto con lo que ya conocemos? Para hablar de esas diferencias, la mejor manera es contarles que hay tres grandes tipos de aplicaciones de ciencia de datos. Ahí aparece un cuadrito, tenemos las exploratorias, las predictivas y las prescriptivas. Yo les voy a contar brevemente en qué consiste cada una y después vamos a pasar a contarles para cada una de ellas ejemplos más concretos para entrar más en detalle. Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos las aplicaciones exploratorias. El análisis exploratorio de la ciencia de datos lo que pretende hacer en el ámbito empresarial es ir más allá de los indicadores de performance. ¿A qué me refiero? Bueno, tratan de extraer información con más profundidad y con más detalle
¿Tá? ¿Para qué? Para poder identificar causas, saber por qué pasan las cosas, para encontrar problemas ocultos, para encontrar oportunidades que pasan desapercibidas. Para llevar un poco a tierra esto, les cuento algunas cosas que hemos hecho concretamente. Por ejemplo, una empresa tenía un problema, su stock de materiales y repuestos había crecido en forma desmedida, desproporcionada. Gonzalo, volvé para... Perdón. En forma desproporcionada con respecto a su producción, y no sabía por qué. ¿Tá? No sabía por qué había crecido más. Era que habían subido los precios de los insumos, de los repuestos, era que estaban mal definidos los puntos de reposición, los stocks de seguridad. ¿Qué pasaba? ¿Se estaba comprando de más? ¿Habían subido precios? ¿Qué pasaba? Bueno, la ciencia de datos permite profundizar en esa información y encontrar respuestas. Otro ejemplo, una empresa multinacional que opera en México había encontrado que un encargado de compras de una de las sucursales tenía un arreglo con el proveedor. ¿Tá? De hecho, cobraba una especie de sueldo mensual. Obviamente, hacía compras que no eran convenientes para la empresa. Obviamente, también ese hombre fue sacado de su puesto y se hizo una revisión de procesos. Pero esta empresa se proponía analizar el comportamiento y las características de todos los compradores de todas las sucursales para ver si habían algunos que podían estar haciendo cosas similares. Entonces, la ciencia de datos nos permitió encontrar en qué sucursales se podían encontrar comportamientos sospechosos de tener arreglos similares. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Se detecta un problema, pero se necesita información con más profundidad, con más detalle, para poder tomar acciones correctivas. Tercer ejemplo de análisis exploratorio, para contarles que también se encuentran oportunidades. Una empresa que vendía productos había encontrado que había toda una gama de productos que estaban decreciendo en sus ventas. Bueno, muy bien, un análisis profundo, exploratorio con la ciencia de datos nos permitió encontrar que sí, está bien, esos productos estaban bajando, pero uno de esos productos combinado con otro producto distinto para un tipo de presentación de envase determinado, estaba creciendo. Entonces, allí, en vez de, digamos, disminuir la producción o la compra de esos productos, lo que se hizo fue enfocarse en el que estaba creciendo, ¿verdad? Entonces, las aplicaciones exploratorias son para eso, para encontrar información con profundidad y con detalle, que los KPI no me suelen dar automáticamente, para poder tomar acciones correctivas o aprovechar oportunidades, encontrar fraudes, etc. Esas son las exploratorias. Luego tenemos un tipo de aplicación diferente que se llaman las predictivas. Allí lo que se hace es aprovechar algunas habilidades de los nuevos algoritmos de aprendizaje automático para hacer predicciones. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un grupo de clientes y, bueno, algunos de esos clientes me han dejado de comprar. Perfecto. Los algoritmos predictivos me pueden servir para predecir cuáles son del resto de los clientes que tengo, cuáles tienen características y comportamientos similares a los que se fueron. De manera que me puede avisar, mira, es posible que fulano se esté por ir, para que tome medidas. O al revés, si estoy buscando nuevos clientes y tengo procedimientos de captura, de captación de clientes, puedo ver cuáles son las características de los que más rápidamente se incorporan a mi cartera de clientes. Entonces, si tengo una lista de clientes potenciales, me puede servir para predecir en cuáles son los que me convendría intensivar la búsqueda. Bueno, esas son las predictivas. Y por último, tenemos las prescriptivas. Las prescriptivas ya apuntan a automatizar procesos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es los famosos chatbots, ¿verdad? Los robots de chat, que por ejemplo sirven para automatizar los procesos de atención de clientes en algunas organizaciones y después hacer la derivación con personas una vez que más o menos se ubicó las necesidades del cliente, su queja, lo que fue. Otro ejemplo es el análisis de calidad automático en base al reconocimiento de imágenes, los cálculos complejos, como puede llegar a ser la tasación de bienes inmuebles y demás. Entonces, digamos, aquí tenemos tres grupos de aplicaciones, exploratorias, predictivas y prescriptivas,
que no forman parte del repertorio de aplicaciones tradicionales, digamos, de la inteligencia de negocios o de los tableros de mando. Ahora lo que vamos a hacer es, les vamos a contar algunas aplicaciones concretas, más específicas, sobre estos tres tipos. ¿Tá? Yo voy a contarles sobre las exploratorias y después Gonzalo les va a contar sobre las predictivas y las prescriptivas. Ahora sí, Gonzalo, pasamos a la siguiente. Ahí va. Para empezar a hablar del análisis descriptivo, les voy a contar un poquito cómo es el proceso general de este análisis descriptivo o exploratorio descriptivo. Lo primero de todo es que tengo que tener claro qué estoy buscando. O sea, ¿cuál es el problema que quiero resolver? ¿Qué tipo de objetivo estoy persiguiendo? ¿Para qué? Para evitar que el análisis exploratorio sea algo por amor al arte, donde descubra cosas que en el fondo pueden ser interesantes, pero no me aportan valor. Entonces, lo primero, definamos el problema. Bueno, quiero resolver un problema de stock, quiero resolver un problema de posible fuga, quiero saber cuáles son los productos que están creciendo, los que están bajando por su presentación, etc. Bien, una vez que tengo claro la línea general del problema que quiero resolver, viene la obtención de datos. ¿Tengo datos suficientes como para poder sacar conclusiones acerca de esos objetivos? Entonces, esa es una parte fundamental, la disponibilidad de datos y su obtención. Una vez que tengo esos datos, viene el análisis, que eso lo que hace es encontrar indicadores interesantes que me muestren información bastante objetiva sobre el comportamiento que estoy analizando. Una vez que encuentro comportamientos interesantes, desvíos importantes o regularidades relevantes, tengo que interpretarlas. Aquí es donde entra a jugar el conocimiento del negocio. O sea, en realidad juegan todo el proceso, pero aquí es fundamental entender, bueno, esta información que encontré, qué explicación tiene, qué razón de ser tiene, cómo se acomoda con las políticas de la empresa, va a favor, va en contra. Eso me va a permitir idear un conjunto de acciones que finalmente se implementen. Entonces, este sería el proceso básico de 5 pasos. Pero para llevarlo a tierra, yo lo que voy a hacer es, les voy a contar con bastante detalle un caso de los que les mencionaba recién. Vamos a ver el caso del crecimiento de stock de materiales y repuestos. Ahora sí, Gonzalo, por favor, avanzamos al siguiente. Bueno, esto es una empresa que nos planteó este problema, tenía un stock de materiales y repuestos que había crecido en forma desproporcionada. Esto fue un estudio que hicimos hace muchos años, así que puedo tomarme la libertad de dar información sin riesgo de estar dando a conocer cosas que puedan dañar a alguien. Esta empresa tenía un stock que rondaba más o menos $1 millón. Y esto era un verdadero problema. Por una parte, inmovilizaba su capital, pero por otra parte, incluso cuando iba a los bancos a presentar préstamos y presentaba sus balances, llamaba un poco la atención. ¿Por qué tenés un stock tan grande de materiales y repuestos? Las sospechas estaban orientadas a que seguramente el crecimiento de la producción había llevado a que no se revisaran los puntos de reposición y los stocks de seguridad, lo que provocaba que se estuviera comprando de más, o sea, se estaba comprando muy pronto y en mucha cantidad. Ese era el supuesto, pero en realidad no se sabía. Bueno, entonces, una vez que nos plantearon este problema, fuimos a la segunda fase. Vamos a ver qué datos tenemos disponibles. Bueno, esta empresa industrial tenía dos sistemas que aportaban información de buena calidad. Por una parte tenía un sistema de compras, donde se registraban todas las compras que se iban haciendo, y además tenía un sistema de almacén. Este sistema de almacén en fábrica, registraba cada vez que llegaba material nuevo por compras, cada vez que salía el material del almacén a la planta para ser usado, y las devoluciones, ¿verdad? Entonces, si bien no teníamos el consumo en el momento exacto en el que se hacía, sí sabíamos cuándo esos materiales, esos repuestos, se habían trasladado del almacén a la planta y los que se habían devuelto al final del día, de la semana o de la quincena de producción. Muy bien, con esta información entendimos que teníamos los indicadores más importantes que queríamos calcular, así que pasamos a la fase de análisis.
Aquí encontramos cosas que nos hicieron cambiar radicalmente el punto de vista, a nosotros y a la empresa acerca del problema que se estaba tratando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ítems tenían una conducta de compra muy apropiada, o sea, no se generaban stocks desmedidos ni en los materiales de limpieza, ni en los lubricantes, ni en los repuestos de los telares y demás, ¿no? En realidad, el crecimiento desmedido del stock descubrimos que venía por un crecimiento en el volumen económico de los colorantes, o sea, los colorantes que se utilizaban para teñir la tela, ¿tá? Y aquí encontramos dos cosas, que se compraban cantidades mayores a las que se usaban, o sea, se compraba mucho más de lo que después realmente se usaba. Y lo que era más extraño todavía, se compraba aunque hubiera stock. O sea, teníamos determinados, un stock de un determinado colorante, y resulta que había, pero igual se volvía a comprar. Entonces, realmente, allí, estos eran los datos objetivos, ¿no? Que encontramos. Les cuento los más relevantes, encontramos otro tipo de cosas, pero no eran demasiado significativas. Se podía mejorar un poquito el punto de reposición, el stock de seguridad. Recuerdo que, por ejemplo, se hacían demasiadas compras urgentes, pero sobre todo en los materiales de más bajo precio. Era muy cómico porque el ítem que más compras urgentes tenía era el papel higiénico de fábrica. Entonces quedaba cómico, uno se imaginaba comprando en forma urgente papel higiénico. Bueno, pero eso eran detalles. Lo importante era el crecimiento importantísimo en los colorantes. Bueno, entonces lo que venía ahora era interpretar esa información, porque ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué una organización que compra tan bien el resto de los ítems compraba tan mal los colorantes? Bueno, en realidad no estaba comprando mal los colorantes. En realidad los colorantes se los estaba comprando bien de acuerdo a las políticas y la forma de trabajar de la empresa. El problema de fondo era que los colorantes sobrantes no debían ir a stock, no se podían considerar stock, eran costo de ventas. ¿Por qué? Les explico lo que averiguamos. Esta empresa trabajaba para clientes muy exigentes, eran diseñadores de moda, sobre todo italianos, pero europeos en general. Estos clientes eran muy exigentes en cuanto a la calidad y al formato de la tela, o sea, definían exactamente cuáles eran los colores que tenían que conformar esa tela. Bueno, es un gris, es un gris más claro, es así, es asá, es asá. Bueno, perfecto. Pero además de eso, los colorantes además de eso, estos clientes mandaban un montón de muestras. Decían, bueno, vale, yo puedo pedirte alguna de estas 10 muestras. Entonces le mandaba diferentes diseños, la empresa tenía que fabricarle una muestra de cada uno y después el cliente decidía cuál comprar. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál tela comprar? Los colorantes son un insumo muy delicado. Incluso se puede llegar a dar que partidas diferentes de un mismo color, ¿tá? Para un mismo fabricante, generan matices diferentes. Eso en una producción masiva no importa, pero en una producción de alta exigencia como la que venía acá, no podía pasar. Entonces, la fábrica estaba obligada a comprar todo el colorante que necesitaba para toda la partida de todas las muestras posibles, para poder responderle muy rápidamente a ese cliente tan exigente. Y por último, el detalle que teníamos, que compraban demasiado a pesar de que había, es porque los colorantes tenían una fecha de caducidad, o sea, una vida muy breve, ¿tá? Entonces, vean ustedes, partimos de la hipótesis de que habían cosas que se estaban comprando mal y nos encontramos con que no se estaban comprando mal, sino que se estaban comprando de acuerdo a las políticas de calidad de los clientes. ¿Tá? Bien, esto, digamos, dio origen a un conjunto de acciones. ¿Tá? Pasamos a las acciones, Gonzalo. Las acciones que definió la empresa fue hacer un cambio de imputación, o sea, los sobrantes de colorantes dejaron de considerarse stock,
pasaron a considerarse pérdidas, y esto tenía efectos impositivos importantes, ¿tá? Disminuía las ganancias y demás. Y por otro lado, se optó por hacer un cambio en la determinación de precios, ¿tá? A los diferentes clientes no solamente se les cobraba por la cantidad realmente de tela que compraban, sino que se empezó a tener más en cuenta la cantidad de muestras diferentes que ofrecía que pedía ese cliente, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos, acá tenemos un ejemplo de cómo el análisis profundo de datos objetivos sirvió para encontrar algo que la empresa desconocía. Esto nos ocurre muchas veces, que partimos de una hipótesis, un supuesto, y finalmente encontramos algo que nos cambia totalmente el punto de vista sobre el problema y que nos induce a tomar medidas correctivas eficaces. Algo que les quiero llamar la atención sobre esto, para terminar, después por supuesto vamos a estar abiertos a todas las preguntas que ustedes quieran hacer, es que en este caso no utilizamos ningún método de inteligencia artificial. O sea, lo que sí utilizamos fue el uso de unos determinados indicadores, novedosos, pero fáciles de aplicar. En aquel momento nosotros hicimos programas especiales para calcularlos, porque las herramientas de oficina no tenían el nivel de efectividad que tienen hoy. Entonces, estos indicadores que en aquel momento tuvimos que calcular mediante programas a medida hechos en Pascal, hoy se pueden calcular con las herramientas de oficina normales, las planillas de cálculo y demás, ¿tá? Entonces, el análisis exploratorio muchas veces se puede aplicar en forma directa, simplemente conociendo el método, la forma de mirar esos datos y algunos indicadores que son en sí bastante simples, ¿tá? ¿Cuándo se necesita inteligencia artificial para hacer análisis exploratorio? Bueno, cuando enfrentamos dos cosas, o bien Big Data o bien White Data. Big Data es cuando estamos procesando información que tiene muchos millones de registros, ¿verdad? Pero en las pymes esto es bastante poco frecuente. En general las pymes con algunos miles, decenas de miles o cientos de miles de registros, puedo procesar una historia bastante importante, ¿tá? Y el White Data es cuando tengo muchos indicadores y variables, ¿tá? Nosotros hemos resuelto problemas en los cuales contamos con 20, 30, 40 variables o más, o cientos de variables. Ahí no hay más remedio que utilizar inteligencia artificial para poder calcular las diferentes combinaciones de indicadores. Pero cuando el caso es como en el cual tengo 4 o 5 indicadores, el stock medio, la cantidad de pedidos, el stock en el momento de pedir, o sea, tengo un conjunto de indicadores acotados, los puedo analizar rápidamente simplemente conociendo los indicadores y los métodos. Bueno, hasta aquí entonces la presentación del análisis exploratorio, y ahora los dejo con Gonzalo para que les cuente sobre las aplicaciones predictivas y prescriptivas. Buenísimo, muchas gracias, Justo. Bueno, con Justo vieron dentro de la analítica, primero voy a desentar mi cámara, un caso de uso del análisis exploratorio para obtener información, para revisar datos que ya ocurrieron y así obtener información de calidad para la toma de decisiones. Así como la analítica exploratoria mira al pasado, mira para atrás para entender qué fue lo que pasó, las aplicaciones de la analítica predictiva lo que tratan es de, en base a ese pasado, tratar de predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Dentro de la analítica predictiva tenemos dos grandes grupos de aplicaciones de modelos predictivos. Por un lado tenemos las tareas de clasificación, en las cuales para un input de datos se trata de determinar un código o una etiqueta. Por ejemplo, llevado a la realidad, me aparece un cliente nuevo, y dado los atributos de ese cliente, un modelo predictivo me trata de clasificar qué tipo de cliente estamos hablando. Y por otro lado tenemos los modelos de regresión, en los cuales, dado un input particular de la realidad que nosotros tenemos en los datos, nos va a predecir un valor particular para una variable. Por ejemplo, el precio que va a tener una casa o un auto o lo que fuera en el futuro. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a diferentes formas de aplicación y casos de éxito, digamos, del uso de ciencia de los datos
en los modelos predictivos, vamos a tratar de ser bien sintético y no ir tanto al detalle, sino más cómo se pueden aplicar la ciencia de datos y los problemas que resuelven. Y después al final vamos a volver y vamos a también ver algún ejemplo de analítica perspectiva. Bueno, dentro de la clasificación, vamos a un caso real que hicimos con datos de un supermercado. Este caso está muy sobre la línea entre la analítica exploratoria y la analítica predictiva. Y ahora le van a ver por qué. Un producto o sea, los clientes que van y consumen en un supermercado, nosotros sabemos por sentido común que no son todos iguales. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar los diferentes clientes que tiene un supermercado? Si nosotros tenemos acceso a los datos de consumo de los clientes, y podemos sacar las frecuencias de compra de estos clientes. Además podemos saber la antigüedad de los clientes, saber hace cuánto tiempo van y compran en un supermercado. Y además, cuánto compran, cuál es el valor de compra de cada uno de los clientes. Nosotros podemos utilizar algoritmos de clusterización para que nos separe a esos clientes, esa gran masa de clientes, y que los modelos aprendan en base a los comportamientos y generen diferentes grupos. El caso real que yo les estaba contando, nosotros trabajamos con datos de un supermercado, y utilizando este acercamiento, encontramos que dentro del supermercado habían 3 tipos distintos de clientes. Por un lado tenían los clientes que compraban una vez sola, esos clientes esporádicos, el típico pasé por enfrente, precisaba comprar algo, compré y nunca más vuelvo a comprar al supermercado. Después tenían los clientes que ya estaban fidelizados, eran clientes que iban regularmente al supermercado y realizaban sus compras y compraban bastante dentro del supermercado. Y después había otro grupo particular de clientes, en los cuales habían sido en algún momento clientes fidelizados, pero su comportamiento estaba cambiando. Estaban dejando de ir a comprar al supermercado, además estaban comprando cada vez menos en valor de compra. Entonces eso los ponía como clientes que eran potencialmente riesgosos que el supermercado perdiera. Entonces, dado toda la información que tenía este supermercado, ahora a qué grupo pertenecía cada uno de los clientes, podía agarrar y, por ejemplo, hacer una estrategia de marketing especializada y diseñada con esos clientes que estaba por perder, para que no se les fuera. O sea, los atacaba a través de emails, o por otras de las estrategias que pudiera definir la campaña de marketing. Muy bien, vamos a otros ejemplos, porque no solamente todo lo que podemos hacer con los datos estructurados de los clientes. Cuando hablo de datos estructurados, hablo de datos que están en una forma de tabla. Básicamente lo que nos viene a la realidad de las pymes, planillas Excel, también pueden ser tablas de bases de datos. Entonces, si nosotros tenemos la información de los clientes estructurada, podemos hacer muchas cosas a través de la aplicación de modelos de clasificación. Por ejemplo, podemos saber si los clientes están fidelizados. Aparece un cliente nuevo que nosotros no tenemos conocimiento de él, podemos saber qué tipo de cliente es en base a los datos históricos que nosotros tenemos. También podemos saber si nos aparece un cliente nuevo, dados esos atributos, si ese cliente va a volver a comprar. Esto es muy utilizado sobre todo en las compras de e-commerce. Si me aparece un cliente que me hace una compra, ese cliente, ¿hay una probabilidad alta de que me vuelva a comprar en el futuro? Si hay una probabilidad alta, puedo hacer una estrategia de marketing para tratar de que esa persona fidelizarlo y que me vuelva y que me siga comprando. Y además, ¿qué es lo que me va a comprar? De nuevo, si yo tengo la información guardada de todos mis clientes y sé que me compran todos los clientes, y yo puedo determinar qué tipo de cliente es la persona que viene, puedo saber en el futuro cuáles son voy a hacer una predicción en el futuro de cuáles van a ser sus compras y qué tipo de compras va a realizar. Y además, también podemos, por ejemplo, saber si ese cliente va a ser un buen pagador. Este caso es muy útil en las financieras. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso, les cuento un caso que estuvimos trabajando con datos de una financiera. En esa financiera estaba teniendo un problema con las moras de sus clientes. Es decir, sus clientes estaban demorando mucho en pagar, estaban teniendo atrasos en pagar las cuotas de los préstamos que recibían. Cuando analizamos los datos, encontramos que si bien la empresa había detectado que los menores de 30 años eran malos pagadores, demoraban en pagar, entonces habían tomado medidas dentro de sus reglas de negocio
para tratar de ser más restrictivos con los préstamos que hacían a los menores de 30 años, encontramos que sus clasificaciones no eran las mejores posibles, dado que habían otros factores, ellos lo hacían de una manera manual, que no habían podido determinar, como por ejemplo el sexo. Ellos no tomaban en cuenta el sexo del pagador a la hora de aplicar esas reglas. Nosotros encontramos que los menores de 30 años, pero que eran mujeres, eran de los mejores pagadores que tenía la empresa. Entonces, ellos estaban teniendo una regla introducida dentro de su modelo de negocio, o de su negocio, en el cual iba en contra mismo de, por un lado, los clientes, porque eran restrictivos a la hora de dar un préstamo a un cliente que en realidad le iba a pagar bien, y por otro lado, le servían menos a la empresa, porque la empresa estaba dando menos préstamos que eran seguros. Entonces, utilizando la ciencia de los datos, ellos pudieron modificar esas reglas y esas oportunidades de negocio que estaban perdiendo las pudieron empezar a capturar. Bien, pero no solo datos estructurados puede tener acceso a una pyme. De nuevo, datos estructurados piensan en forma de tabla. Un tipo de dato no estructurado, que está súper presente y abundante en el día a día ahora, son las imágenes de las cámaras. La rama de la ciencia de los datos que se enfoca en el estudio de análisis de imágenes se conoce como Computer Vision, y ha tenido unos avances muy importantes en los últimos 10 años, en los últimos quizás 20 años ha tenido un avance muy importante. Y ya tiene hasta casi resuelto determinados problemas como que son la detección de personas, la detección de objetos. ¿Y para qué puede servir útil esto para una pyme, por ejemplo, y que ya son aplicados en otros países sobre todo? Para la detección de defectos en una cadena de producción. Por ejemplo, si yo tengo una cadena productiva en la cual está saliendo mi producto, y tengo una cámara que está mirando mi producto, y tengo un modelo entrenado para encontrar defectos en esos productos, tal como se lo haría una persona normal, ¿no? Eso me hace un control de calidad de toda mi producción. Yo no tengo que andar haciendo un muestreo para ver cómo están mi producto, sino que directamente veo todo lo que está saliendo de mi máquina y puedo encontrar rápidamente, como por ejemplo ahí, esa botella no está completamente llena, ese huevo está roto. Por ejemplo, hay un grupo conocido que salió de la UTEC, del Máster de Ciencia de los Datos, que está especializado en encontrar defectos en ruedas de camiones. Pasa la rueda por enfrente de una cámara, la idea de ellos es tenerlas en las balanzas, y pueden medir el desgaste que tienen las cubiertas. Entonces eso permite predecir que en el futuro se te va a romper la cubierta, y uno puede atenerse a hacer los cambios antes de que ocurran los daños en los vehículos. Otro uso también de Computer Vision en el ámbito de la industria es para la seguridad laboral. Ya, como les decía, está la detección de personas y la detección de objetos, está súper resuelta. Entonces, ya existen modelos que te permiten observar a medida, si están conectados a una cámara, digamos, están viendo lo que ocurre en una cámara, pueden detectar las personas que están caminando en tu planta industrial y encontrar, por ejemplo, personas que no están utilizando el equipo de protección adecuado. Eso le ayuda a la empresa a mantener un control sobre la seguridad de sus empleados y, bueno, evitar posibles accidentes, o por lo menos tener una minimización de los riesgos en cuanto a los posibles daños que pueden ocurrir en un accidente. El uso del análisis de imágenes para resolver problemas está súper avanzado, está lleno de información, y los invito a ustedes a que vean las diferentes aplicaciones que puedan tener por medio de estas técnicas. Ya hay muchas empresas uruguayas que están dedicadas a realizar sobre todo trabajos para el exterior con este tipo de enfoque. Bueno, les invito a que vean más ejemplos posibles. Bueno, otro tipo de dato no estructurado que tenemos, y que una pyme o una empresa hoy en día tiene mucho acceso, son las cadenas de texto. Una empresa puede tener cadenas de texto, acceso a cadenas de texto de sus clientes por medio de las redes sociales, por medio de mensajería directa, como puede ser WhatsApp, puede ser Telegram también. Creo que también la API de Instagram también te permite recibir los textos que te manda tu clientela. También una empresa puede tener formularios de contacto en su página web. Creo que casi todas las empresas ponen a algún lado una información de contacto o un lugar donde el cliente puede realizar consultas o quejarse o lo que sea. Y nunca también fue más fácil realizar encuestas
de forma digital. Hacemos una encuesta, un formulario de Google, lo mandamos a nuestros clientes o a los clientes que nosotros sabemos que son los que más pueden hacernos responderlo, se lo mandamos y obtenemos la información. La información la vamos a tener generalmente en forma de texto. Entonces, necesitamos de alguna forma poder obtener la información, capturar la información que está contenida dentro del texto. Y bueno, el análisis de texto también es una de las técnicas de ciencia de los datos que ha tenido avances muy importantes en la última década. Ya hay muchos de estos problemas que están resueltos. Por ejemplo, el análisis de sentimientos, lo habrán visto los que están más interesados en la temática. El análisis de sentimientos es básicamente saber si una persona está enojada, si está contenta, si está triste. El análisis de sentimientos está casi que resuelto el problema, sobre todo en inglés. En los modelos de inglés ya están casi resueltos. En español, si no están casi resuelto la temática, lo estará en los próximos años. Con esto estoy diciendo de que es posible de que una empresa obtenga un modelo entrenado, que lo compre un modelo entrenado para ponerlo en producción, que sea capaz de hacer un análisis de sentimientos de textos. Pero también tiene otros usos. Por ejemplo, capturación de la temática, saber de qué están hablando mis clientes. Yo tengo muchos textos de clientes hablando, por ejemplo, en un formulario de contacto, o hablando en las redes sociales, hablando en la forma que sea. Nosotros podemos capturar la temática que está hablando ese cliente, y a su vez podemos hacer un agregado de todos los clientes y ver de qué está hablando generalmente. ¿Sí? Es una forma de extraer la información que está en los textos. Otra de las formas es bueno, procesar los datos para que eso formen parte de los datos estructurados, es decir, puedo obtener información del sentimiento de una persona y de un cliente, y eso lo paso a una tabla, lo introduzco dentro de todas las otras variables que tengo para ese cliente, y puedo, por ejemplo, me permite hacer una clasificación. Por ejemplo, es un atributo más lo que dijo una persona en una red social, sumado a, por ejemplo, la edad, la cantidad de veces que me compra, el gasto, o sea, el valor de sus compras. Con todo eso puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, si estoy teniendo problemas con un cliente que me consume mucho, pero de repente lo veo que se está quejando mucho en las redes, puedo automáticamente generar una contingencia, bueno, tratar de hacer una campaña de marketing, o tratar de aplacar a ese cliente que está enojado, pero que a la vez es un cliente bueno. Y bueno, otro de los usos es, lo comentaba justo hace un rato, los chatbots. Hay muchas empresas uruguayas también que se dedican a hacer chatbots. Generan, si bien son una inversión que son para las empresas, es capaz de, las empresas reducen sus gastos que tienen para tener personas atendiendo a los contactos de los clientes. Entonces, por un lado, tenés un cliente generalmente más satisfecho porque rápidamente se contacta contigo, mientras que te pueden ayudar a direccionar dentro de la empresa, bueno, con quién tiene que hablar, si tiene que hablar con el departamento de compras, si tiene que hablar más con un técnico. Los chatbots muchas veces también son arma de doble filo, porque cuando vos estás interactuando con un cliente que no está satisfecho o está enojado, bueno, tiene que ser lo suficientemente bien entrenado para resolver el problema y no empeorarlo. Pero bueno, ha habido un avance muy importante en los chatbots en el último tiempo. Pero algo que pasa generalmente desapercibido en los análisis de texto, porque están muy enfocados, sobre todo en el análisis de los comportamientos de clientes, son los análisis de la competencia. Por ejemplo, nosotros podemos hacer scrapeos de páginas web. Cuando digo scrapeos de páginas web, es recorrer la web y encontrar las páginas que a nosotros nos interesan, las páginas web, y de esas páginas web extraer toda la información posible que nos beneficia a nosotros. Con eso nos sirve para ver qué están ofreciendo nuestra competencia. Voy a un caso de uso, este es un caso personal. Yo hace unos años tenía un restaurante, y bueno, como sabrán, no sé si hay alguien en la audiencia que es dueño de algún restaurante o trabaja en un restaurante, pero sí, que son de pymes, saben bien de que están mucho tiempo en la empresa. El tiempo libre como para salir de la empresa es muy escaso. Entonces, muchas veces lo que se complica es hacer un análisis de la competencia. En mi caso, yo estaba encerrado dentro del restaurante, no podía salir a ver qué estaban ofreciendo mi competencia. Y cómo nosotros estábamos parados con respecto a ellos, nuestros ítems, si eran más caros, más baratos, si eran mejores o peores. Entonces lo que realicé fue un scrapeo de uno de los portales
de comidas más importantes que hay aquí en Uruguay. No es esa imagen, pero es muy parecido. Entonces, me fui recorriendo todas mis competencias que todas las casas de comidas que eran competencia mía, que estaban cercanas a la zona en la cual nosotros distribuíamos. Obtuvimos todos los ítems que ellos vendían, con su correspondiente precio, y eso nos permitió estructurar esos datos de texto en tablas que nos permitía saber muy bien. Esta competencia, bueno, de esta competencia, todos estos locales, bueno, tienen otro target, no son los targets que a mí me interesan. Estos son mi competencia directa. Mi competencia directa está ofreciendo estos ítems. De estos ítems, habían algunos que nosotros lo estábamos ofreciendo de una forma muy poco competitiva, tuvimos que hacer un reajuste de precios. Por otro lado, bueno, otros ítems que nosotros los teníamos muy baratos y no los estábamos vendiendo lo suficientemente bien, entonces los ajustamos al valor del mercado. A veces ocurre de que si un producto lo ofreces mucho más barato del resto del mercado, no convence tanto, por algo es, entonces, aunque parezca mentira, un aumento, una llevada de esos precios a los precios que ofrecía nuestra competencia, generó un aumento en nuestras ventas. Y también a su vez un aumento en las ganancias, porque lo estábamos ofreciendo a un precio que no nos era competitivo para nosotros. Pero además otro también, no solamente la comparativa de precios, también nos permitía observar nuevas tendencias. Aparecían nuevos competidores todas las semanas, o posibles competidores que nosotros analizamos y determinamos si competían o no, y también podemos saber quiénes eran los que les estaba yendo bien, a quién les estaba yendo mal. Toda esa información la podíamos obtener a través de la web, no la podíamos obtener nunca si hubiéramos salido al territorio a obtener esos datos. Imagínense, tendríamos que haber visitado todas las casas de comidas y no nos daban los días suficientes ni el presupuesto para poder hacer eso. Ahora bien, esto es un ejemplo de las comidas. Ustedes si venden cualquier cosa, por ejemplo, impresoras, lo pueden hacer también. Hay otros portales que se dedican a vender otro tipo de equipamiento, y ustedes pueden hacer este tipo de estrategias de scrapeo. Por ejemplo, lo quieren hacer para casa, tienen un portal que se dedica a vender casas. Entonces, es súper aplicable esta forma de obtención de información de la competencia. Y bueno, otra cosa que se puede hacer es ver cómo se están comunicando nuestros clientes por las redes sociales. Lo mismo que en el caso de análisis de clientes, pero veo los clientes ajenos y veo cómo se están relacionando entre ellos y veo si hay oportunidades posibles de aplicar, ¿no? ¿Hay algún lugarcito donde nosotros nos podamos meter? Bueno, con este tipo de técnicas podemos obtener esas cosas. Bien, pasamos rápidamente a la regresión. Y en la regresión, como yo les decía, nosotros tenemos una cosa particular que queremos vender, o que queremos comprar, o lo que fuera, y en este caso tenemos una casa que tiene determinados atributos. Y por ejemplo, esta casa está en determinado barrio, tiene 2 dormitorios, una barbacoa, un baño, y tiene otros, no sé, cochera, ¿no? Otros atributos. Entonces, la pregunta que viene a resolver este tipo de modelo de regresión es, bueno, ¿cuánto vale esta casa? ¿Cuánto vale el año que viene también? Entonces, un modelo de regresión va a tomar todos los datos disponibles. Si nosotros tenemos los datos, por ejemplo, somos una inmobiliaria y tenemos todos los datos del mercado que nosotros manejamos, o del mercado total, y tenemos los precios de las diferentes casas, podemos hacer una regresión para que nos dé el valor más cercano a el de esa casa. Pero no solamente son para estimación de precios, para predicción de precios, sino que también es muy utilizado, para la predicción de ventas, para predicción de consumos. Yo tengo todo este movimiento, lo tengo en mis datos del pasado, hago una predicción de cuánto me van a consumir un cliente particular en el futuro. Lo mismo también hacer una predicción de los gastos. Bueno, ya sí, más cerca del final, les voy a contar de las prescriptivas, muy rápidamente también con ejemplos. Estuve haciendo, les cuento, cuando estuve haciendo la campaña de marketing de emails para difundir esta webinar, yo utilizo la MailChimp. Seguramente muchas de las pymes utilizan esta compañía o esta herramienta para hacer su difusión, debido a que tiene algunos planes gratuitos en los cuales te permiten tener una cantidad particular de contactos y a su vez te permite hacer ciertos envíos por mes. MailChimp en función pago, tiene una opción que es optimización y ahí te da a elegir si vos cuando largás una campaña querés optimizar las aperturas de mail, o si querés que las personas hagan clic en lo que está adentro de tu mail. Entonces, si vos le das para optimizar
por ejemplo, las aperturas, hablemos de las aperturas, MailChimp lo que va a hacer es decir, ok, yo tengo estos 2000 contactos. De estos 2000 contactos, voy a revisar uno por uno y me voy a fijar si tengo su información de conductas, de sus conductas con campañas anteriores, tanto para la nuestra como campañas que ha tenido otros clientes de MailChimp. Entonces va a tratar de encontrar cosas similares a nosotros, y van a tratar de maximizar para cada uno de los diferentes contactos que nosotros le estamos mandando los mails, va a encontrar el mejor momento para mandarle un mail para que esa persona abra el mail. Entonces, MailChimp lo que utiliza es el input que nosotros les damos, la tarea que nosotros le damos, en este caso es optimizarme las aperturas de mail, entonces se fijan todos los datos históricos, tanto de los datos históricos, perdón, de comportamiento, tanto de nuestros clientes como de los clientes que tiene MailChimp, y genera esa predicción. Por ejemplo, a una persona particular de mi cuenta, lo mejor es mandarle los lunes temprano. A otra persona es, por ejemplo, mandarle los miércoles de mañana, es cuando más abre. Pero ese miércoles, aparte él sabe, por otro lado, de que ese miércoles es feriado, por los comportamientos, por ejemplo, el 18 de mayo la gente no abre tanto los correos, entonces en vez de mandarlo el 18 de mayo, lo manda el 25 de mayo, o lo manda el 19. Esos son los modelos prescriptivos que eligen cuándo maximizar nuestra función que le damos. Y esto obviamente tiene un uso muy importante dentro del mundo digital, también tiene una opción muy importante y está siendo muy aplicado en las logísticas y en la supply chain en los países desarrollados, sobre todo para las optimizaciones de ruta y optimizaciones de depósitos. Ok, yo tengo que mover esta caja de acá a acá. ¿Cuál es la mejor ruta posible? Tengo que guardar tanta cantidad de cajas. Bueno, ¿cuándo los muevo? ¿Cómo muevo mi inventario para maximizar el uso de mi depósito? Y bueno, también cuando uno va a comprar un ticket de un avión, es lo que ocurre. Te ofrecen un precio que en realidad ese precio está maximizado para que vos lo compres, debido a múltiples factores que muchas veces uno ni sabe. En realidad, para maximizar la ganancia de la empresa, porque la ganancia de la empresa en parte también está que vos lo compres a un precio de que ellos decían. Muy bien. Bueno, terminando con los ejemplos, vamos a algo que nos ocurre muchas veces que nos han preguntado a nosotros. Queremos empezar a aplicar ciencia de datos en nuestra pyme. Yo tengo mi empresa y quiero empezar a meter un poco de ciencia de datos porque veo de que estamos siendo un poco competitivos, porque estamos viendo de que mañana aparece un competidor y nos puede copiar lo que nosotros tenemos, entonces queremos darle una capa más para protegernos a nosotros de nuestro valor. Bueno, ¿por dónde arranco? Y bueno, lo primero que podemos arrancar es capacitándonos, saber todas las opciones. Como ven, les di muchos ejemplos y me quedé corto con la cantidad de ejemplos que les puedo dar. El mundo de la ciencia de los datos ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos 20 años, y hay muchas resoluciones a problemas que se pueden hacer. Hay mucho potencial para extraer en la ciencia de los datos, y de a poco eso va a llegar a las pequeñas y medianas empresas, como todas las tecnologías. Muy bien, dentro de esto nosotros les comentamos. Nosotros vamos a estar largando el próximo mayo, el 18 de mayo, vamos a estar largando un curso para pymes. La idea de este curso es que las personas que se inscriban puedan rápidamente empezar a aplicar la primera fase de ese camino que nosotros les estuvimos comentando de las analíticas. La primera es empezar a trabajar con el análisis exploratorio rápidamente, desde casi el principio, para poder extraer valor y que ya les valga el participar de nuestro curso. Después lo otro que también vamos a ver es una introducción muy rápida sobre la inteligencia artificial, cómo funciona, todas las aplicaciones posibles que pueden estar existiendo, de forma tal de que los participantes del curso puedan entender de qué le hablan cuando le hablan de inteligencia artificial, para qué sirve y cómo se puede utilizar en su empresa. Y después, sobre todo, para mí lo más importante es una formación en ciudadanos de ciencia de datos. Cuando digo ciudadano en ciencia de datos, hago referencia a una persona que sabe, cuando le hablan de ciencia de datos, que entiende de lo que va el tema, tiene conocimiento de su negocio y le permite interactuar con un técnico, con un especialista, para tratar de maximizar su lado de la empresa. Muchas veces lo que ocurre es que hay un problema, un mismatch entre las personas que son dueñas de los negocios y los técnicos especializados en ciencia de datos. Entonces nuestra apuesta es tratar de formar, de capacitar el lado de la empresa para que pueda darle más beneficios a su empresa cuando aplique el modelo de ciencia de datos. Bueno, tal, lo que decía, el 18 de mayo comenzamos este curso.
bueno, que van a haber bonificaciones muy importantes para los socios de la Cámara, y así que estén atentos a eso. Van a ser bonificaciones muy interesantes para que, de nuevo, puedan participar de nuestro curso. Bueno, muchas gracias. Estamos sobre la hora, 2 minutitos. Muchas gracias a todos. Ana Laura, no sé si querés hacer algunos... Gracias justo por la presentación. Abrimos ahí un pequeño espacio si alguien quiere hacer alguna consulta. En el chat alguien ponía cómo sería el análisis de texto. Yo creo que quedó contestada lo que Gonzalo fue explicando con los ejemplos, pero bueno, no sé, creo que fue Gabriela quien hizo la consulta. Si Gabriela, si querés hacer algo. Ahí puso que sí. Ah, perfecto. Si alguien más tiene alguna consulta, alguna duda, dejamos... Sí, Ana Laura. La respondo rapidito, Ana Laura. Lo primero es definirnos el objetivo, como les contaba justo. Primero, ¿para qué lo queremos? Y cuando definimos nuestro objetivo, bueno, ahí se abre una rama de técnicas de lo que nosotros queremos, podemos llegar a aplicar. También van los recursos que nosotros disponemos, de cuánto tiempo disponemos. Hay muchas variables, pero todo arranca por qué es lo que yo quiero resolver, y seguramente hay una técnica ya o alguna forma de encare para que lo pueda llevar adelante. Buenísimo. Bien, no, ahí ponían en el chat, claramente luego de finalizar la actividad vamos a estar enviándoles esta última información que nos compartía Gonzalo respecto al taller puntual focalizado en las MIPYMES, la cual bien decía Gonzalo, pensamos en una bonificación bien atractiva para las empresas socias, tanto lo que son empresas socias directas de nuestra Cámara como socias a través de las gremiales, así que bueno, les estaremos haciendo llegar toda esa información y también quedamos abiertos a consultas, a dudas que puedan tener respecto a bueno, todo lo hablado hoy en la charla y que ustedes puedan, luego de bajar toda esta información y centralizarla dentro de lo que es el funcionamiento de la empresa, bueno, dudas, consultas, quedamos a las órdenes. Bueno, muy bien. Si hay alguna duda. Porque más bien son todas felicitándolos a ustedes. Bueno, muchas gracias. Para ello me voy a fijar. Yo no sé si se ve el chat, yo tengo el coso y estoy compartiendo y no sé si ve. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bien. Bueno, les agradecemos a todos los participantes, especialmente también bueno, a los conferencistas, a Justo, a Gonzalo, por la charla, por ilustrarnos respecto a estos temas que a nosotras como economistas nos encantan, pero bueno, espero que también al resto de los participantes. Así que bueno, y sobre todo el valor que hay, la utilidad que uno puede sacar de todo esto es infinita, ¿no? Exacto, exactamente. Muchas gracias, Ana Laura, por tu disposición, como siempre, y muchas gracias a la Cámara por brindarnos ese espacio para interactuar. No, por favor, a las órdenes, y bueno, seguimos en contacto y aguarden que les estará llegando ya más información en el corto plazo. Muchísimas gracias, buen día para todos. Muchas gracias, saludos. Chao, chao.